Estimados hermanos y hermanas en Cristo, estamos estudiando un nuevo libro del Nuevo Testamento con la confianza de que será una bendición para nuestras vidas. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. La epístola a los Hebreos exalta a la persona y la obra de Cristo. Su propósito inmediato es probar que Cristo es superior a los profetas. En la mentalidad judía, el profeta ocupaba un sitio de honor, prestigio y consideración. Para el judío, el profeta era la persona digna de confiar, a quien Dios entregaba un mensaje especial que debía ser comunicado al pueblo de Israel. En la Biblia nosotros podemos encontrar a varios profetas: Elías, Moisés. Entonces, nos preguntamos, ¿Cristo en qué es superior a todos los profetas? Cristo es superior en su persona, como dice el versículo 3, porque Cristo es el Hijo de Dios, y no solamente un hombre llamado por Dios, como lo eran los profetas, los siervos de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria, dice el versículo 3 que acabamos de leer. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10, dice: al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. El resplandor es la Shekinah o Shekinah. Era la gloria de Dios que moraba en el tabernáculo y luego en el templo. El resplandor se podía ver. Y también dice el autor que Cristo es la imagen misma de lo que Dios es. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Cristo es la representación exacta de la sustancia misma de Dios. Es decir, Cristo es el sello, la huella de Dios, la esencia de Dios mismo. Solo Cristo pudo decir esto. Juan 14, 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al ver a Cristo, uno ve la gloria
de Dios, esa gloria que se veía en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento. Dice Juan 1:14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y plenitud. Aquí hay dos cosas importantes que podemos rescatar. La primera dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Es decir, que Cristo vivió, se hizo hombre, es decir, puso su tienda de campaña en esta tierra, aludiendo a la presencia de Dios en medio de su pueblo, en la tienda del santuario, como dice Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. Y la otra cosa que menciona este versículo 14 de Juan 1, dice, y hemos visto su gloria, la gloria de Cristo. Hace referencia a la presencia, no solamente en medio del pueblo de Israel, sino a la presencia activa de Dios para salvar a su pueblo. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10 al 11. Es decir, Dios obrando en favor de su pueblo. No solamente Dios estaba en medio de su pueblo, sino que Dios estaba morando con ellos para librarlos, para defenderlos. Dios no nos ha abandonado en estos tiempos difíciles, a nosotros que somos su pueblo, el pueblo de Dios. Él pelea por nosotros, Él está con nosotros, Él mora con nosotros, Él va con nosotros en cada momento. La segunda cosa que señala este versículo 3 respecto a la superioridad de Cristo. Cristo no solamente es superior en su persona, superior a los profetas, sino también es superior en su obra. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador del universo. Vamos a leer una vez más este versículo. Dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Entonces aquí vemos que Cristo es el creador del universo. Dios, por medio de Él, hizo el universo. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. Ahora, en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Dice, el cual creó los mundos o el universo. Cristo no solo creó todas las cosas por su palabra, como dice Juan 1, versículo 1 al 5,
sino que también sostiene todas las cosas por medio de esa misma palabra poderosa, como leíamos en Hebreos capítulo 1 versículo 3. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Hebreos capítulo 3 hay una palabra, y esa palabra es sustenta. Sustenta. Esta palabra significa apoyar y llevar de un lugar a otro. Cristo es el Dios de creación y el Dios de providencia, quien lleva este universo al destino que Dios ha determinado de antemano. Asimismo, la creación y la preservación del universo corresponden a Dios en Cristo y la palabra de su poder. La palabra de Cristo es el poder para preservar y sustentar, pero su poder creador se manifiesta en el ministerio más importante de la redención, en el purificar nuestros pecados. Cristo purificó la gran multitud de pecados e impurezas del mundo. Y además, en Cristo, el castigo del pecado queda eximido y se ofrece purificación. En segundo lugar, no solamente hemos visto que Cristo es el creador del universo, sino que también Cristo es el que declaró la palabra de Dios. Cristo es la última palabra en cuanto a la revelación. Cristo es la fuente, el centro y el fin de todo lo que Dios tiene que decirnos. Ya no podemos esperar nueva revelación. Cristo ya lo dijo todo. Él comunicó todo el mensaje de Dios para el hombre. Tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas. En tercer lugar, Cristo será rey, según el versículo 3 de Hebreos, capítulo 1 que estamos reflexionando. Cristo será rey. Ahora se ha sentado, porque su obra en la tierra ha terminado, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios, el lugar de honor. Esto prueba una vez más que Cristo es igual a Dios, el Padre, porque ningún ser creado, sea ángel, sea profeta, podría sentarse a la diestra de Dios. Entonces, Cristo es superior a todos los profetas y siervos de Dios que han existido y aparecen en las Escrituras. No nos debemos dejar de que nos engañen respecto a este asunto. Cristo muy pronto vendrá otra vez, pero vendrá como Rey glorioso. Dios los bendiga.